grabación. Podemos empezar ya, ¿no? Muy bien. Exacto. Bienvenidos, bienvenidas a la Ya clase 20. de estudios ingleses. Hoy tenemos una sesión especial, va a durar 2 horas. No tenéis que estar todo el tiempo, podéis ir saliendo, entrando si tenéis otra clase. Se acaba de unir Raquel. Bienvenida, Raquel. Acabo de lanzar la grabación. Hola, buenas. El programa, como he adelantado, pero para los que habéis entrado ahora, en la primera hora, la primera media hora, vamos a hablar Christoph y yo, y es posible que se conecte una profesora desde Argentina, que también es profesora, ella de inglés, Christoph de alemán, y yo tengo bastante experiencia, menos de profesor de inglés, pero mucha como profesor de español como lengua extranjera. Entonces hablaremos de enseñanza de segundas lenguas. Luego está aquí con nosotros María Fernández Canseco, que fue alumna mía y también de Raquel, y que ahora mismo se está especializando en lingüística computacional, pero también es una gran docente especializada en alumnado de altas capacidades, y ella nos hablará durante 15 minutos de lo que ella está haciendo en lingüística computacional. Luego vendrá Eva Fregueiro, que es una alumna, una doctoranda de la Universidad de Vigo, que nos va a hablar de lingüística, neurolingüística, lenguaje y cerebro, y algo de lingüística clínica. Ella ha hecho una tesis que la ha defendido recientemente y sabe mucho del tema y nos la va a también presentar para, para vuestro nivel, ¿vale? Pero en cualquier momento podéis pararnos, preguntarnos, levantar la mano e intentaremos daros la palabra para lo que necesitéis. Eso va a ser la primera hora. Luego ya en la segunda hora ya lo contaré cuando sea la segunda hora y estén los alumnos de Raquel del otro grupo. Hoy tenemos 20 alumnos. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, pues voy a empezar yo, ¿vale? Ahora en esta primera media hora vamos a hablar Christoph y yo. No va a ser una clase teórica, va a ser una clase de experiencias y de la vida que hemos tenido como docentes. Yo, de hecho, tengo una historia, bueno, Christoph la conoce, nuestras vidas de profesores y docentes están muy conectadas porque yo conocí a Christoph antes de que él incluso entrara a la universidad a hacer filología hispánica, que él empezó a hacer en 1985, si no recuerdo mal. Ese fue el año que tú entraste en primero, yo estaba en ese año en tercero, pero creo que cuando yo estaba en segundo me apunté a la Academia Giralda Center y me encontré a un profesor que era Christoph Ehlers, que no tenía mucha formación como profesor, pero que era un gran docente. He estado pensando de tus clases, de qué me acuerdo, y es curioso, porque me acuerdo de 2 cosas de tus clases de alemán. Una chica que había, que era inmigrante española, que había vivido muchos años en Alemania, y entonces tenía un montón de expresiones fosilizadas de alemán, podía entenderse en alemán, pero no sabía absolutamente nada de gramática. Entonces ahí tenías tú a Cristo pacientemente explicándole para que fuera entendiendo, pues, analíticamente la gramática. Y la segunda cosa que recuerdo es cuando Cristo nos invitó que fuéramos todos a un israelí, a Shoarma, creo que se llamaba el bar, que estaba en la calle Salado. Y ahí terminamos la clase, todo, creo que fue uno de los últimos días de clase, y ahí es donde hicimos conexiones, ¿no? Porque una de las cosas que yo quiero enfatizar es que empiezo con una cita que se la debo a Jane Arnold, pero porque es su cita favorita en enseñanza de lenguas, y es de Stevig, que es un profesor que además vino a la Universidad de Sevilla hace ya bastantes años y de una charla súper interesante, y es uno de los fundadores en los años 70 de lo que es las ramas humanísticas de enseñanza de lenguas. Entonces, Stevig decía que incluso más importante que una metodología que pudieras usar o que el contenido que tú enseñaras en tu docencia, que lo más importante para ser un profesor de lenguas con éxito, ¿vale? Un profesor de segundas lenguas, era el ser capaz de establecer una serie de buenas relaciones entre tú y tu alumnado y entre el propio alumnado, porque es en esas relaciones donde se construye el conocimiento y donde se puede lograr que el alumnado se motive y que se consiga avanzar mucho más. ¿Tú estarías de acuerdo con eso, Christoph? Que una de las cosas más importantes y más difíciles de aprender es lograr un buen ambiente de clase, lograr esas relaciones para que todo tu alumnado se sienta motivado para construir.
Evidentemente es muy importante y no sé si se puede aprender ser empático, ¿no? Es una cosa que va un poco en la personalidad de cada uno. En todo caso, en aquella época yo pienso en las cosas que hacía, a lo mejor sí, mi padre era profesor también, yo apenas había dejado la escuela durante toda mi vida y estaba otra vez en el aula, es decir, sabía más o menos, pero era autodidacta y hacía también cosas, vamos, yo creo que burradas en aquella época, de la que hoy en día me avergüenzo un poco, pero sobre la marcha y sobre todo a partir de la experiencia se aprende. La cuestión esa tan importante del buen ambiente, de la empatía, la cuestión afectiva en el aula, no sé, me venía como de natura porque, claro, yo había venido a España, estaba feliz aquí en España y yo quería un poco mi impulso, quizás inconsciente, también era un poco devolver a mi alumnado, un poco darle las posibilidades que yo estaba teniendo y sigo teniendo aquí en España. Es decir, descubrir una lengua y una cultura y un país que te enriquece y que cambia tu vida. Entonces, yo quería devolverles esto un poco, que ellos también pudieran conocer la cultura alemana como yo la española y labrarse un futuro ahí, eso es. Y la empatía también es importantísima porque como profesor siempre tienes que estar metido en la cabeza de tus alumnos, tú siempre tienes que hacerte una idea aproximada de lo que pueden saber ellos, de lo que pueden entender ellos, porque como buen profesor le hablas continuamente en tu lengua materna, es decir, en su lengua 2, en su lengua meta, la cual no entienden todavía, pero tienes que expresarte como sea, con las manos, con los pies, lo que sea, para que te entiendan. Y para eso hace falta también empatía, para que tú, ¿sabes?, cojas las palabras, etcétera. Meterse un poco en la cabeza de tus alumnos también, desde este punto de vista. Sí, de todo importantísimo. El ambiente dentro del grupo también, evidentemente. Pero no usaba yo técnicas, no era tan consciente de aquello. Ya con los años he aprendido, digamos, de manera más explícita la importancia de estas habilidades específicas para dinamizar el grupo, etcétera. Son muy importantes. Eso quería que fuera lo primero de que hablaras, tu formación, porque tú empezaste a ser profesor casi sin ninguna formación. Incluso empezaste la carrera universitaria cuando ya eras profesor de alemán, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha sido el largo camino. He tenido mucha suerte, tanto de estar aquí invitado, ¿no? De encontrarme aquí y de haber empezado así mi andadura, no sé. Yo en Alemania la primera suerte también, la primera gran suerte que tuve, visto así, el instituto donde yo estaba me ofreció la posibilidad de aprender 4 o 5 lenguas. Empecé con latín, después inglés, después francés, después español. El español, la casualidad y la suerte quería que en mi instituto fue el primer instituto de todo mi país, de todo mi estado en Alemania, que llegó con el español hasta la selectividad. Y eso debido a una profesora, Adelaida, que la nombro aquí otra vez, siempre cuando hablo de esto, la nombro porque ella es la culpable. Adelaida, profesora de filosofía y de francés, creo que era, pero tenía una afición tremenda por el español y montó primero una actividad extraescolar que logró, digamos, formalizar. Y ahí estábamos, unos 15 alumnos, empezamos, estuve 2 años y así fuimos los primeros en todo Norte de Westfalia en tener español en un instituto, ¿no? Hasta antes de la selectividad. Es decir, fue la pura casualidad y la pura suerte que quiso que me tocara esta profesora y que un día llegó a clase con un folleto de unos cursos de verano en Jaca. Yo tenía 16 años y fueron mis primeras vacaciones solo, sin mis padres. Y hasta entonces lo del subjuntivo y del ser estar y todo eso, el imperfecto indefinido, me había interesado bien poco. Las clases, vamos, ella tenía mucha energía, pero tampoco me enganchaban, digamos.
Y ya todo cambió cuando llegué a Jaca y el primer día de clase fue horroroso en los cursos de verano. Profesor muy, muy seco, muy autoritario y digo, vaya, ¿qué hago yo aquí? No sé cuánto. Salí por la noche, hice amigos y no volví más a clase, lo tengo que decir aquí, lo tengo que confesar. Siempre en mis cursos del máster cuento esa historia porque a la vista está, ya son muchos años, pero aprendí evidentemente rapidísimo. Y es un poco sacar la conclusión de eso, que es mi manera de aprender idiomas también, ¿no? El inglés, el francés, siempre he tenido en la inmersión, ¿no? Viajando por Francia, llegando aquí a España o conociendo a gente con los que pude hablar inglés, etcétera. En esas situaciones cuando se te enciende la campanita esa de la que habla Crescent, ¿no? The din in the head, ¿no? Cuando tú empiezas a hablar sin tener que pensar cómo decirlo y por la noche te acuestas y las frases te dan vueltas en la cabeza de la nueva lengua y es como tu cerebro empieza como a sintonizar con la nueva lengua. Esto es lo que llama Crescent the din in the head. Me parece una noción muy interesante porque ese estado solamente, que es como el primer estado donde se intuye la adquisición natural, la adquisición, digamos, incidental, ¿verdad? Como por los poros de una nueva lengua. Pues nada, no volví a clase y todo lo que sé, no vamos, fue importantísimo, claro, mi contacto con los amigos, mi inmersión aquí en la sociedad española. Luego usé todas las herramientas que tenía, que no eran pocos, claro, pocas. En ese momento yo sabía ya latín, sabía inglés y sabía francés. Enfrentarme al español no era muy difícil, además estaba muy motivado y me parecía todo un juego divertidísimo, interesantísimo y que me abría, vamos, el corazón y la cabeza. Pues es un poco, a partir de ahí ya volví a España, cada vez más al sur. Sí, conocí aquí ya mi pareja, con que son las historias, me vine a vivir aquí y desde el principio tuve mucha suerte porque eso fue en el 83 o 4, Juan Pablo, cuando te tuve de alumno, fíjate, en el 84, puede ser. Y me ofrecieron ese trabajo también con mucha suerte, por pura casualidad. Y es que fue el momento también muy, muy propicio porque España acababa de entrar en la Unión Europea y todo el mundo estaba loco por los idiomas, está claro. Y entonces encontré trabajo rapidísimo de profesor de alemán y también de traductor, intérprete, hice de todo un poco, ¿no? En aquella época no te preguntaban mucho por tus calificaciones, yo era, ya te digo, autodidacta, pero luego, claro, me formé cada vez más a través de seminarios del Instituto Goethe, saqué en el 90 unas oposiciones a la Escuela Oficial de Idiomas, hice el doctorado aquí en la facultad, ¿verdad? Y siempre combinando, tuve la suerte esa de combinar la práctica en el aula con la teoría que hice aquí del doctorado, la tesis, mis cursos de máster, etcétera, ¿no? Un poco eh, eh, ¿no? Indagando un poco las dos partes, la teoría y la práctica. Siempre eso me ha satisfecho mucho, siempre. Sí, yo también, en cierto modo, A ver, empecé como tú, cuando yo empecé con clases particulares, porque para ganarme la vida, con 15 o 16 años, yo era buen estudiante y había mucha gente que necesitaba clases de latín, aunque yo estaba en ciencias, no estaba ni siquiera en letras, pero latín de segundo, todo el mundo lo tenía obligatorio. También daba clases de inglés, daba clases de... Y fui formándome en esas clases particulares que yo iba dando. sí, yo también tenía clases particulares, sí. Y fue curioso porque tuve algunas de mis peores experiencias como docente, en concreto lo he contado ya en algunas charlas que he dado aquí en la universidad. Cuando yo tenía 16 años o así, me pidieron que le diera clase a un primo mío que estaba obsesionado
con la protección civil y la policía y la Guardia Civil. Entonces yo iba a su casa y él tenía allí como una emisora de radio de esas que se recibía señales y él, en lugar de escucharme a mí, estaba escuchando la radio a ver si decían algo por el canal de protección civil o de la policía y no me prestaba nada de atención. Fue realmente frustrante porque nunca logré conectar con él y no logré enseñarle realmente nada. Luego tuve otro alumno que cuando, también por esa edad, y eso fue en la playa, los veranos yo los dedicaba siempre a dar clases particulares, yo tenía que enseñarle inglés y yo le repetía, incluso le llevaba vídeos y cosas así para intentar motivarlo. Esto sería en 1980 o por ahí, yo tendría 16 años. Y no lograba nunca, no logré que aprendiera nada. Resulta que ese alumno le iba fatal en la escuela y le iba fatal en el bachillerato, luego se convirtió en un gran empresario, le dieron la medalla de Andalucía y hoy día es el dueño de los 100 Montaditos, La Sureña y todas esas empresas que tienen un montón de éxito. Era mal estudiante, pero era un gran empresario. Yo no logré conectar con él. Por eso, después de 30 años, bueno, no, ya no, yo creo que ya llevo más de 30 años de docente, casi 40 años de ser profesor, yo creo que lo más importante, en mi opinión, es lograr ese componente afectivo del que habla Jane Arnold, que es lograr conectar a un nivel personal con los intereses de tu alumnado para lograr que tu alumnado avance, sobre todo en enseñanza de segundas lenguas. Y otra cosa que tenemos que insistir al alumnado que está ahora empezando es que nunca terminas de aprender. Hay tantas cosas que tienes que tener en cuenta cuando eres docente y sobre todo si quieres ser un buen docente. Yo te recuerdo el TFM de hace 2 o 3 años de Geray Ramos. ¿Te acuerdas? Fue un alumno de la primera, que a mí me abrió los ojos de una serie de cosas que yo en 30 años de docente de español como lengua extranjera nunca había tenido en cuenta y que eran cosas muy importantes. Estar conmigo, la conexión con el estudiante es quizás lo más importante, lograr que enganchar a tu estudiante. Claro, también hay que ser consciente, ¿no?, de que cuánto tiempo tenemos a un alumno en una clase de idiomas, 1 año, 2 años como mucho, y evidentemente eso es una fase cortísima de todo su proceso de aprendizaje. Lo acompañamos un trecho y yo me alegro siempre mucho, a mí me gusta mucho dar los principiantes absolutos, para los que cada palabra es como un universo nuevo, y mantener esa motivación de siempre. Eso creo que también un gran reto para un profesor es mantener la motivación con la que acuden los alumnos a tu clase, porque ellos vienen porque quieren aprender una lengua, ¿no? Y se les nota, en la primera clase están todos muy atentos ¿no?, y como nerviosos y procurar, ¿no?, mantener esa tensión, esa curiosidad por lo nuevo. Más tiempo posible, yo creo que ahí está el reto, ¿no? La motivación con la que llegan los alumnos a tu clase, mantenerla. Mantener la motivación, claro. Lo ideal es que se puedan automotivarse también, enseñarles las herramientas, recursos para que puedan nadar ellos solos y para que puedan seguir el proceso de aprendizaje con muchas ganas y también con la sensación que lo pueden conseguir, ¿no? Es muy importante también reforzar al alumnado en eso, que primero a través quizá del ejemplo propio. Yo como no soy nativo del español, pero después de muchos años sí lo he conseguido y siempre hablamos de casos de gente que lo consigue, ¿no? Aunque ya de mayor haya empezado a aprender una segunda lengua, han llegado a un nivel de dominio, ¿verdad? Y todo lo excitante y fascinante que implica el aprendizaje de una segunda lengua, ¿no? Y la diversión por sí, es que sí, los mejores alumnos que he tenido siempre me dicen que aprenden alemán porque les gustan las lenguas, les gusta aprender idiomas, ¿no? La motivación intrínseca esa, se divierten, disfrutan aprendiendo, que es una cosa que también en el mercado de Babel, que organizamos, ¿verdad?, se nota mucho. En cuanto empiezan las clases, tú miras las caras de la gente y están completamente como absortos y fascinados. Es una sensación muy, muy, muy grata y que está ahí siempre. Y procurar mantenerla y despertarla. Hola, Cristina. Ya nos vemos. Muy bien. Ya eras de Argentina.
Cristina, para de Buenos Aires. ella se Hola, conecta. Pablo, qué alegría. Christoph, encantada. Sí, hola. Hemos estado hablando, Christoph y yo, de Sí. nuestra experiencia de más de 30 años como docentes. Tú también tienes ya más de 30 años de docente. Más o menos. Cuéntanos así inicialmente cómo ha sido esa experiencia para ti que te llevó a la docencia de segundas lenguas y qué elementos consideras que son la clave que tienen que tener en cuenta estos alumnos que nos están escuchando, que son de primero, que tienen 18 Sí. años y que están Perfecto. con su futuro, como la mayoría de ellos al ser de inglesa, la salida principal es ser profesores de segundas lenguas en el sistema educativo español, ¿no? Como profesores de secundaria seguramente, aunque otros muchos terminarán haciendo otras muchas cosas, pero ¿qué les dirías tú? Que tú también eres profesora de inglés. Sí, yo soy, ¿qué tal? Encantada, yo soy profesora, sí, de inglés, vivo en Argentina, y después como que, bueno, ese diálogo lo tenemos, Juan Pablo debe estar por YouTube, ¿no? El diálogo que tuvimos tan largo aquella vez en una clase tuya. Lo voy a compartir Pero ahora. muy bonita. Pero bueno, yo creo que a muchos nos pasa también que cuando entramos a los 18 años a una carrera universitaria tenemos muy fresco toda la experiencia de colegio secundario. No sé cómo será ya, pero acá es como que el profesor de colegio secundario se lo maltrata bastante. Entonces, como que yo entré a la universidad queriendo ser traductora, no quería volver a ser, o sea, no, me daba temor hacer docencia. Pero después con el tiempo empecé a ver que, bueno, sí, me gustaba más eso de ir acercándome más. Y bueno, el tema también de abrir a lenguas extranjeras fue un camino muy largo, porque al principio yo sentía como una gran brecha entre, digamos, tu alumno que no sabía nada de inglés y uno que sabía mucho de inglés. Entonces, como que la brecha era muy larga. Y en un momento me empecé me gustó mucho este. Uy, se ha cortado el sonido, Cristina. Nada, quizás que has apagado el micro sin darte cuenta. Ahí está, ahora estoy. Ahora, repite Ahora sí. Ah, mira vos. la Sí, puede ser. Así que bueno, ese es el tema. Después yo seguí estudiando lingüística y ahí también me puse a estudiar alemán como para ver también lo que era la sensación de tener, de estar aprendiendo una lengua extranjera. Ahí alguien decía que pensaba que el audio era mío. El problema de audio era suyo. No, así que, bueno, estamos muy lejos nosotros acá. Imagínense que en Argentina la persona que hable inglés, aparte, piensen en esto, yo les quiero contar una experiencia ya muy particular. Yo estudié vamos a confesar años, entré a la universidad en el 81 y me recibí en el 86. Cuando yo terminé, me fui a Londres. Piensen que en ese momento las relaciones diplomáticas entre los dos países estaban cortadas porque habíamos tenido una guerra en el medio. Acuérdense que tuvimos la guerra de Malvinas. Entonces, hubo digamos, una cosa muy, y además yo me recibí el 2 de abril, que es el día en que acá se conmemora el día de la soberanía sobre esas islas que, según se entiende en nuestro país, fueron usurpadas por los ingleses. Entonces todo el tema del inglés está también, en ese momento estaba muy connotado por toda la experiencia bélica y la guerra, y había mucha resistencia y el tema de la identidad y todo esto. Pero es muy interesante. A mí me parece que nos mueve a generar lazos, a generar puentes de comunicación y, bueno, es lo que nos mueve principalmente. Yo lo enseño como lengua extranjera por un lado, donde estamos muy alejados de los centros en los que se habla inglés, porque están allá por Europa o por Centroamérica, bueno, en todos lados, entonces lo enseñamos como una lengua franca, como una lengua de comunicación internacional. Entonces ahí también deja de tener esa
esa idea etnocéntrica de decir, bueno, nosotros aprendemos inglés para hablar con los ingleses o para hablar con los estadounidenses o con los australianos, sino que es mucho más amplia, ¿no? La experiencia. ¿Cuál es para ti el factor más importante para que lograr conectar con tu alumnado y lograr que aprendan? Mira, yo tengo distintas experiencias, Juan Pablo, porque yo ahora estoy a nivel universitario enseñando lectocomprensión exclusivamente, ¿no? Lectura comprensiva. Entonces ahí el acento lo ponemos en que es importante porque la producción académica prácticamente es en inglés, entonces entendemos que al menos leer y comprender en inglés es necesario para un profesional de estas épocas. Después, cuando le enseñamos como lengua extranjera, la motivación ya viene ahí. Realmente son adultos, yo enseño adultos, y bueno, se encuentran con el desarrollo profesional por ahí en un momento truncado porque necesitan el manejo del inglés para poder comunicarse, formarse o producir también conocimiento en lengua extranjera. Muy bien, el tiempo vuela, nos quedan como 2 o 3 minutos. Christoph, comenta. Bueno, con la actitud, ¿no? Y qué importante también respecto a la lengua y cultura de la segunda lengua, como dice Cristina, ¿no? Que acababa de salir de una guerra y ella tenía como el impulso también de cerrar heridas, ¿no? De acercarse otra vez, ¿no? De acercarse a las personas y demostrar y sentir así lo absurdo de la guerra, ¿verdad? Sí. Y, Además, y claro, yo como alemán, sí. Estábamos en una dictadura militar nosotros acá, no era un gobierno democrático. Eso también es importante. En fin. Claro. Ahí, vamos, tiene todo un montón de connotaciones, ¿no? El inglés, cada lengua, y la del alemán lo sabemos, ¿no? Por nuestro infeliz pasado, y también por la supuesta dificultad, ¿no? Tenía ahí un poco dos prejuicios ¿no? Como actitudes previas, ¿no? Que yo procuro aliviar lo más posible, ¿no? Acercando a Alemania a los alemanes, ¿no? País moderno y abierto, ha cambiado mucho también desde que yo me fui en el 80. Alemania ya es un país, ¿no? Con muchísima inmigración, muchísima gente de todo el mundo. Berlín, creo, es la ciudad más multicultural del mundo. Vamos, yo mismo me siento ahora ya también mejor en Alemania que hace 40 años, ¿no? Y con respecto a la lengua alemana, es también uno de los mayores piropos que me han hecho es, ay, Cristo, ese nos ha enseñado gramática sin darnos cuenta, de alguna manera, ¿no? O sea, ha sacado la muela, digamos, sin darnos cuenta, ¿no? Es no sobrecargar la gramática, ¿no? Dejarla siempre como un medio para un fin, etc., ¿no? No olvidarse un poco también de las pretensiones de perfección, de corrección, que todo el mundo se exprese, digamos, según como diga el libro desde el principio, etcétera. Hay que desarrollar ahí como mucha mano izquierda y tener como tacto con los alumnos también, cómo se evoluciona, cómo evoluciona, ¿no? Ahí ayuda mucho también la noción de interlengua. Yo procuro que los alumnos del máster la interioricen también, porque es eso, el constructo propio, individual de cada uno de nosotros, de su lengua, también en evolución, cuando aprendemos una segunda, que es individual, absoluto. Cada persona se forma sus reglas, ¿no? Induce sus reglas, tiene su propio, digamos, estado cognitivo, estado mental en esa segunda lengua, ¿no? Que es propia, es idiosincrásico, ¿no? Como se llama también, sistemas idiosincrásicos, las interlenguas. Y creo que eso también, esa noción ayuda a respetar toda digamos, la producción lingüística de nuestro alumnado y no estar continuamente comparándola con la lengua meta, ¿no? Con la perfección de la lengua meta, sino entenderla como un sistema en sí mismo, la lengua de los aprendientes, ¿no? Sí, ya se insiste mucho también en el concepto este de languaging, que he puesto ahí el término en el chat, ¿no? De él sacar partido de todo lo que tus alumnos saben de otras lenguas, de las capacidades comunicativas. Ya no tenemos esa idea de que si tú das clases de inglés todo se tiene que hacer en inglés, o todo en alemán, o todo en español, sino que hay que echar más comprensivo con ese gran potencial que trae el alumnado.
no tenemos más tiempo porque tenemos que dejar paso a María Fernández, que nos viene a contar una cosa maravillosa. Yo sí decir a los alumnos que nos están escuchando que cuando Cristina, Cristóbal y yo empezamos, no había apenas asignaturas o cursos de enseñanza de segundas lenguas, no había másteres, no había... Y ahora tenéis la suerte de que en la propia carrera, en estudios ingleses, tenéis una asignatura. Si hubierais empezado hace unos años, hubierais tenido la gran dicha de tener a Jane Arnold como profesora. Desafortunadamente ahora está jubilada, pero está ahí muy cerca y siempre podemos contar con ella. Ahora está asistiendo a este evento, no sé si querrá decir algo, pero tenéis a otros profesores. Luego tenéis másteres ya especializados como el de Masele, de enseñanza de español como lengua extranjera, que cuando yo empecé a ser profesor de español no existía prácticamente casi nada de eso, ¿no? O sea que tenéis mucha más suerte. Lo único que tenéis que tener claro que esta es vuestra vocación, ser docente, y que ser docente vamos a ser los últimos sustituidos por las máquinas, de lo que nos va a hablar ahora María, pero porque es lo más difícil. No vais a terminar de aprender nunca, y que tenéis que tener vocación para ello. No os dediquéis a esto simplemente por tener un salario, porque si no vais a terminar quemados más tarde o más temprano, ¿vale? Dedicaros a otras cosas, que de la lingüística se puede hacer muchas. Jane, yo siempre me acuerdo de ti porque siempre que vienes a mis clases cambias la mente de mis estudiantes. María, te damos a ti la palabra. No sé si tienes ya cargado todo, los demás apagamos micro, y comparte tu PDF y demás. Adelante, María. Vale, ¿se me escucha? Sí, más o menos se oye bien. ¿Sí? ¿Se escucha bien? De acuerdo. Apago ya el micro, ¿eh? Vale. Apagamos. Genial. Vale, voy a ver si soy capaz de... ¿podéis ver? Selecciono una diapositiva para comenzar a compartir. Vale, ¿lo veis? Ahora, ¿veis toda la pantalla? ya Vale, está. genial. Bueno, pues como bien me ha introducido Juan Pablo, yo soy María, fui alumna de Raquel y fui alumna de Juan Pablo, en tercero y en cuarto. En cuarto fui alumna de Raquel, pero estaba vagando y la verdad es que no me llegué nunca a presentar a sus exámenes, pero ahí conocí la lingüística cognitiva y la verdad es que me ha servido muchísimo ahora que me dedico pues a la lingüística computacional. No sé si habéis escuchado hablar alguna vez de la lingüística computacional. Os voy a intentar hacer una pequeñísima introducción, se me van a quedar muchas cosas en el tintero, espero intentar ser capaz de sintetizar todo lo que os quiero decir. Lingüística computacional, ¿cómo nos conocen o cómo nos llaman? Bueno, pues tenemos muchos nombres, tiene muchos nombres, acaba de empezar, entonces no se terminan de poner de acuerdo. Hay gente que la llama pues lingüística aplicada a las nuevas tecnologías, hay otros nombres muy de grupos de hip hop americano, ¿no? Ingenieros del lenguaje, técnicos en procesamiento del lenguaje natural, arquitectos conversacionales, ingenieros en comunicación, UX writer, que es lo último que veo más últimamente por ahí, designer, conversational experience. Las dos que tenéis en negrita son las que más me gustan porque creo que se aproxima más a lo que somos nosotros. Yo nos considero lingüistas tecnológicos o lingüistas computacionales. No me gusta, esto es un poco más opinión personal, no me gusta cuando hablan de ingenieros de NLP, de procesamiento del lenguaje natural o ingenieros del lenguaje, porque creo que hay que reivindicar todo lo que un lingüista es capaz de hacer y todo lo que la palabra lingüista evoca e implica. No hace falta llamarnos ingenieros porque tenemos bastante bagaje en la lengua y con lingüistas yo creo que nos sobra. Vale. ¿Qué no es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial no es la construcción de hordas de humanoides con una inteligencia superior y una capacidad de destrucción masiva. No lo es, aunque se nos venda, no nos van a sustituir las máquinas, no vamos a ser sustituidos por máquinas de momento, pero ¿para qué se usa la inteligencia artificial? Por ejemplo, imaginaos que estáis en Spotify y que estáis escuchando al maravilloso grupo System of a Down y se acaba una canción. Vale, ¿qué creéis que va a salir después? ¿Va a salir una canción de Rosalía o va a salir una canción de Arctic Monkeys? Realmente, aunque no se parezcan mucho, aunque Arctic Monkeys esté un poco más retirado porque es un tipo de rock, no es metal, es un rock un poco más británico,
pero no es Rosalía. Entonces, evidentemente, lo que nos va a sugerir Spotify después de System of a Down va a ser Arctic Monkey, no va a ser Rosalía. ¿Y eso por qué pasa? Pasa por un sistema por sistemas de recomendación. Sistemas de recomendación se basan en inteligencia artificial, en algoritmos estadísticos sobre los gustos de las personas. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en estas aplicaciones que usamos todos los días, o en la Play Store cuando nos recomiendan juegos nuevos, en Netflix, en Google, en Facebook. Esto es una de las múltiples aplicaciones de la inteligencia artificial. Pero, ¿qué tenemos nosotros que ver con la inteligencia artificial? ¿Qué tiene que ver un lingüista con la inteligencia artificial? ¿O qué es lo que hace falta para desarrollar determinadas aplicaciones de inteligencia artificial? Os he dejado esta imagen porque me parece bastante ilustrativa, que siempre preguntan, bueno, ¿pero hace falta ser de ciencia o de letra o entre medio? Realmente, para desarrollar una buena inteligencia artificial, cada vez que interviene el procesamiento del lenguaje natural, se necesitan ambas cosas. Se necesitan ciencia y letra. Os traigo una muestra de las 3 principales aplicaciones del procesamiento del lenguaje natural, que es donde solemos entrar los lingüistas. La mayoría las conocéis. La primera es la traducción automática. Si yo, por ejemplo, quiero, no sé, pues eso, saber cómo se dice girasol en inglés, en portugués, en alemán, en francés, en noruego, en suajili, pues simplemente tengo que ir a mi gran amigo sabio Google, que me va a decir, pues, cómo es la palabra en el idioma que yo le he pedido. Eso es una de las aplicaciones. Yo aquí no he entrado demasiado. Creo que quizás para los que estáis estudiando una segunda lengua sea la salida un poco más natural o lo tengáis un poco más fácil, por ejemplo, que yo a la hora de si queréis dedicar la inteligencia artificial como lingüista. Yo ya os digo, no os puedo decir mucho. Sé que trabajan con procesamiento de lenguaje natural, sé que, bueno, pues el artífice por detrás de todo es el padre de la criptografía y de la computación moderna, que me encantaría haber hablado de él hoy, que es Alan Turing. Pero una de las cosas que sí os puedo decir o que puedo corroborar, como decía antes Juan Pablo, es que todavía falta mucho para que las máquinas nos suplanten. Y es que el otro día estaba comprando una camisa preciosa y cuando fui a terminar el pago, me pusieron lo que veis ahí, ¿vale? Abajo del número de identificación fiscal, utilice esta dirección para la factura demasiado. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que han hecho un modelo de traducción automática tal cual, muy bueno, pero esta vez el tú, pues en vez de traducirse por también, lo ha hecho por demasiado. ¿Por qué? Pues porque no tiene un contexto suficiente, porque no se ha trabajado suficiente la parte contextual de este apartado y ha fallado. Entonces, bueno, por eso nos reñían en secundaria tantas veces cuando yo, por ejemplo, hacía muchas veces trampa y me iba al traductor automático y decía, bueno, pero ¿cómo lo puedes notar? Pues se nota por este tipo de cosas. Vale. Otra de las aplicaciones de la lingüística computacional son los asistentes conversacionales. Ahora mismo este es mi trabajo. Yo me dedico, aparte de los fines de semana, como comentaba antes Juan Pablo, dar clase a un grupito de alumnos con altas capacidades del Centro Cádiz, que si no lo conocéis os recomiendo que le echéis un ojo. Los asistentes conversacionales ahora mismo pues están en la cresta de la ola. Sobre todo, y creo que si no me equivoco, el año que viene, dentro de 2 años, lo vamos a tener bastante movido por el tema del coronavirus. Cada vez que hay una crisis que tambalea el tema del sector humano, se dispara muchísimo la producción tecnológica porque la gente se vuelve loca intentando automatizar. Hay trabajos que jamás se podrán automatizar, pero asistentes conversacionales que nos resuelvan dudas, que actúen para cancelar una reserva, para pedir una cita en una inmobiliaria, pues es cierto que todas... ¡Ay! Que he cerrado sin querer, ¿verdad? Sí, Perdonadme. no sé si alguien... Perdonadme, sí, perdonadme.
Vale, ya lo seguís viendo, ¿verdad? Adelante. Vale, genial. Bueno, pues para todo eso sirven los asistentes conversacionales. Pueden ser asistentes de voz, asistentes de texto, cada uno tiene sus peculiaridades. Tristemente no me da tiempo de comentaros cuáles son, pero sí os voy a dar unas pistas para indagar un poquito más en las diferentes interfaces con las que nos manejamos. Mi día a día, ¿vale? Básicamente se resume en esto. Nosotros intentamos detectar una intención, por ejemplo, pedir cita en una oficina, lanzamos semillas, frases semillas, y luego le buscamos patrones sintácticos. Aquí entra de la mano tanto la lingüística generativa como la lingüística cognitiva. Intentamos que se dé de la mano y intentar abarcar todo el espectro de nuestro procesamiento del lenguaje. A veces es complicado, no siempre acertamos, pero bueno, intentamos hacer lo mejor que podemos. Una vez que tenemos sacados esos patrones principales o esos patrones sintácticos que creemos que van a cubrir la intención del usuario, la intención del hablante, intentamos taguear las keywords. Las keywords no son más que las palabras clave con las que podemos llegar sin una estructura demasiado complicada a esa intención. Y de paso, pues también tenemos que eliminar las stopwords, que no son más que esas partículas que dan ruido a la frase. Por ejemplo, artículos relativos que a lo mejor no tienen nada que ver a lo mejor ahí en la frase. Esto es un poco nuestro día a día. Para que lo veáis un poco más gráfico, esto es un extracto, una captura de pantalla de un trabajo que hice hace un par de semanas. En este caso, nos llegó ya un asistente construido para una empresa de hoteles, ¿vale? Y lo que teníamos que hacer era una curación. Teníamos que mejorar el sistema de entrenamiento que tenían este asistente. ¿Por qué estaba fallando este asistente? ¿Qué fallo hay aquí? Pues a la izquierda podéis ver la precuración. Si veis solamente tiene un tipo de estructura sintáctica, que son con las partículas interrogativas, pero no hay nada más, no hay ninguna estructura más. O sea, when, how, when, no van más allá. ¿La curación en qué se basó? Pues intentar cubrir todas esas estructuras sintácticas morfológicas que podían darse con la intención de solucionar problemas con los credenciales, ¿vale? Entonces, ¿cómo se intentó curar? Pues le metimos pues imperativo, le metimos presente continuo, le metimos pasado, le metimos un balanceo real de esas partículas interrogativas, intentamos que algunas frases fueran más recursivas que otras, es decir, imaginaos, esto lo habla mucho Chomsky, que tú puedes decir, no sé, el queso que el ratón robó de la casa que estaba en... Eso puede ser infinito, pueden ser estructuras infinitas. Lo importante es detectar una, curarla bien, analizarla bien y ser capaces de que por más que se nos repitan, sí, esa es otro reto para nosotros, el lenguaje figurado y la ironía, Christoph. Entonces, bueno, pues esta es un poco la diferencia. ¿Por qué tuvimos que hacer esta curación? Porque trabajamos con un elemento que no sé si os suena, pero es el aprendizaje automático, el gran famoso Machine Learning. En el aprendizaje automático es como los niños, ¿vale? Tenéis que imaginaros pues, que aprende por repetición. Repetición no es sinónimo de cognición, pero por algo se empieza en el aprendizaje. Entonces, si yo en una caja meto 4 bolis rojos y en otra caja meto un boli azul, cuando me pregunten dónde está el boli o de qué color es el boli, probablemente me diga el boli es de color rojo, porque he metido 4 bolis en una caja y no un boli azul. Entonces, eso es un poco el aprendizaje automático, ir equilibrando entre estructuras y haciendo un balanceo e intentar cubrir todas las opciones que en esa intención de usuario, pues el hablante puede hacer, ¿vale? Esto nos vino en texto, pero cuando es hablado, os he traído estas dos imágenes porque siempre me gusta contar esta anécdota. Cuando es hablado la cosa se complica. ¿Por qué? Porque tenemos el gran famoso speech to text, ¿vale? Es cuando traduce
el oral a lo escrito, porque tiene que pasarlo a lo escrito para que se procese al código que lleva por detrás la máquina. Entonces se dan situaciones pues que como la máquina no es inteligente, aprende de nuestros ejemplos, pues si no tiene un ejemplo real, pues va a tirar la pobre por donde pueda. Entonces, teníamos registros de llamadas que teníamos que analizar, vimos la transcripción y vimos el chacal para mañana y nosotros nos quedamos un poco como, ¿qué está pasando aquí? Realmente no quería decir chacal, lo que quería decir era el checkout. Pero claro, no había ningún ejemplo real, estaban mezclando español con inglés y transcribió como chacal. De la derecha es mi preferida porque nos encontramos en una transcripción de Google, que tampoco es perfecto, nos encontramos el quiero una cerda para esta noche. Lo que pasaba era que era un hablante andaluz y había dicho quiero una reserva para esta noche. Y Google lo había transcrito como quiero una cerda para esta noche. La verdad es que todavía se está puliendo, pero para que veáis un poco las complicaciones que puede tener extra el tema del asistente oral contra el escrito. Vale, y ya casi que me voy dando prisita, que vamos un poquillo tarde. Si queréis empezar por alguna parte con los asistentes conversacionales, bueno, yo esto lo voy a dejar por ahí, ¿vale? O si tenéis cualquier tipo de duda, me podéis preguntar. Esos son los temas principales con los que yo comencé. No he puesto la bibliografía, sinceramente porque no tenía muchas ganas de hacerlo de manera correcta con el APA. Soy muy anarcolingüista. Y pues bueno, si queréis empezar, podéis ver en lingüística generativa, pues podéis empezar por el programa minimalista y la teoría X de Chomsky. Una cosa que me ha ayudado muchísimo y que me ha ayudado sobre todo a vender y que me han llevado para vender asistentes virtuales por ahí es la distancia comunicativa que aprendí en español coloquial con la gran profesora Araceli. De verdad, esto es esencial para cualquier tipo de comunicación, sobre todo con asistentes conversacionales. Lingüística cognitiva, los capítulos referentes a los marcos referenciales y el lenguaje figurado de los autores que veis ahí, y la pragmática, siempre la pragmática, como dice Cristo, es muy importante, en este caso la relevancia de Sperber y Wilson. En este punto es donde yo me encuentro ahora y donde yo quiero llegar es a esto, es los sensores sociales, un paso más allá. Los sensores sociales son la extracción de datos y el análisis de sentimientos mediante el procesamiento del lenguaje natural a través de la estadística y la lingüística. Lo que hacen es que analizan los vectores semánticos. ¿Qué son los vectores semánticos? Son las rutinas estadísticas de la palabra o las rutinas de las estructuras de sintáctica de nuestra lengua que se usan, por ejemplo, en Twitter. Entonces, aquí tenéis un ejemplo de sensor social. La inteligencia artificial detecta amenazas terroristas y no con cosas simples, obvias, sino mediante, pues eso, la rutina que vais a ver aquí, un momento, ¿vale? Estos son vectores semánticos, una especie de vectores semánticos, no 100% preciso, pero es la mejor imagen que he podido encontrar, ¿vale? Lo que van haciendo es que se van agrupando por apariencia, o sea, por la cantidad de veces que aparecen en la conversación, la manera en la que aparecen, y la verdad es que es bastante interesante. Es hacia donde va todo el tema del procesamiento del lenguaje natural, es hacia donde yo realmente quiero ir. ¿Y qué es lo que necesito o por dónde puedo empezar para entrar en este maravilloso mundo de la abstracción y el análisis de datos, que también se está usando muchísimo en medicina para analizar y rastrear antiguos, por ejemplo, documentos médicos y encontrar alguna similitud o algún rastro para avanzar en pues, la investigación de turno, análisis de sentimientos? ¿Por dónde empiezo? Pues podéis empezar por el icono de la izquierda, que es Python, que es un lenguaje, para mí es el lenguaje más versátil. Por aquí está Marta Malpica, que de algo sabe también. Podéis ir por Prolog, que os va a ayudar a organizaros muy bien las ideas en la cabeza. Prolog es un lenguaje de lógica, entonces está muy bien como conector entre los lenguajes formales. Recordad que los lenguajes formales son aquellos lenguajes de programación, como Python, Java, etcétera, y los lenguajes naturales, como español, inglés, alemán. Podéis también empezar por las reges o las expresiones regulares, básicamente. Ahora voy a dar un ejemplo de las expresiones regulares. O podéis empezar por R, que es para hacer conjuntos estadísticos de palabras. Vale.
Esto es un ejemplo de expresión regular, ¿vale? Esto está muy guay porque ayuda, lo que hace es que deja la lengua con unos patrones que si te sales de ahí, o sea, eso es lo que hay, ¿vale? Encierra la lengua de una manera bestial. Entonces, esto lo hice el otro día, siempre lo que quería hacer era buscar en un documento, veis ahí lo de Refinder, pues quiero encontrar en un documento todas las palabras marcado como W+, que se engloben entre A y Z, marcadas con mayúsculas. Quería buscar todos los inicios de frase. ¿Cómo busco los inicios de frase? Porque empiezan después de un punto. ¿Cómo se marca? Con las palabras en mayúsculas. Pues un poco ese es el rollo, ¿vale? E igualmente, si empezáis con expresiones regulares, no os agobiáis porque literalmente es esto, ¿vale? No hay otra manera de entender las expresiones regulares que esto. A veces es muy arbitrario y os vais a desesperar, pero no os desesperéis porque estas dos cosas no son para nada opuestas. De hecho, tienen muchas similitudes. A la derecha tenéis una tontería que hice en Python, que es definir los movimientos de la Torre de Hanoi. A la izquierda, el gran inicio del gran poema de Martín Fierro, de la novela Martín Fierro. En ambas tenemos un alfabeto, en ambos tenemos una gramática con una sintaxis y unas reglas que se van a ir cumpliendo. Entonces, de verdad, nosotros los lingüistas tenemos muchísimas facilidades para aprender programación, no es exclusivo de la ciencia, porque hay muchas similitudes entre aprender una lengua natural y una lengua formal. Y bueno, si tenéis cualquier tipo de duda, ya sé que me ha pasado de tiempo, pues me la podéis preguntar, Juan Pablo os dará mi correo, yo os lo dejo por aquí. Y nada, pues cualquier cosa, aquí estoy para echaros una mano. Justo ahora se está incorporando el alumnado de Raquel de la clase de las 7, del grupo 2. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos un poco retrasados. Vamos a empezar ahora mismo la charla de Eva sobre lingüística, lenguaje y cerebro, neurolingüística, lingüística clínica, en cierto modo también. Eva, no sé si nos has estado escuchando, si puedes conectarte para el micro para hablar. Preséntate. Sí, estoy aquí. Muchísimas gracias. Eva viene desde la Universidad de Vigo, le agradezco mucho, acaba de terminar una tesis y defenderla con mucho éxito antes del coronavirus, afortunadamente, sobre neurolingüística. Adelante, Eva. Sí, ¿me escuchas bien? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Si no te importa, me gustaría... Yo puedo compartir también mi cámara, ¿verdad? Y dale al simbolito de la cámara que tienes al lado del micro. Aquí, Sí, vale. perfecto. Es que yo no tengo preparada ninguna presentación, pero bueno, la verdad es que estaba ahora prestando la atención a la de María y en muchas cosas me siento identificada, sobre todo al principio cuando mencionaba lo de ser de letras, ser de ciencias, que hablaba también de que hay muchos nombres para definir o para clasificar estas disciplinas que son un poquito diferentes a lo tradicional y me sentí identificada con ella, la verdad. Cuando tú, Juan Pablo, me invitaste para poder hablar con gente que está empezando en la carrera, que está en primero en lingüística, para hablar de la neurolingüística, la verdad es que hice un ejercicio de retrotraerme a cuando yo también estaba estudiando, yo estudié Filología Hispánica en Vigo, y es verdad que personalmente sí que sentía preferencia por algunas materias que se centraban curiosamente en estudiar o en analizar el lenguaje más que las lenguas, el habla, etc. Es decir, lo que a mí me interesaba, y creo que no era consciente en ese momento, era entender qué pasa, o sea, qué fenómeno era el lenguaje y cómo se podía desarrollar en humanos, a diferencia de otras especies, para que nos permitiese no solo comunicarnos, sino también pues articular el pensamiento, que es una de las funciones fundamentales del lenguaje, y que a veces pues nos centramos más en la comunicación que en vincularlo con el cerebro, con el pensamiento, perdón. Entonces, como os decía, a medida que estaba en la licenciatura, me encantaban estas materias de lingüística. Es verdad que tuve muy poquitas, la verdad, pero bueno, las disfruté un montón. Y casualidades de la vida, sucedió,
en mi entorno ocurrió algo que me hizo también cambiar el chip y vincular estas cosas que yo estaba viendo en los manuales de lingüística, en los ejercicios que nos traía el profe a clase, y es que a mi mejor amiga le diagnosticaron un astrocitoma, que es un tipo de tumor cerebral, y de repente vi que, bueno, pues por efectos de la cirugía y de la radioterapia en este caso, de repente presenciaba yo fenómenos curiosísimos desde el punto de vista lingüístico. Por ejemplo, recuerdo una tarde en la que yo estaba con esta persona y le decía, y veía que se estaba atascando con una palabra, ¿no? Y yo le decía, pero no, pero es la Coca-Cola, tú estás hablando de la Coca-Cola. Y ella me decía, es que no puedo decir esa palabra. Y entonces yo me quedaba pensando y alucinando de, pero no, mira, Coca-Cola, tú sabes lo que es, ¿te acuerdas? Una imagen. Y ella decía, sí, yo sé lo que es, me acuerdo, es más, lo tengo mentalmente, tengo la palabra y el referente, la imagen que yo tengo, la imagen mental de la Coca-Cola, pero es que no soy capaz de articular esa palabra. Entonces, bueno, pues una situación bastante triste se convirtió en, me despertó un mundo y despertó mi curiosidad hasta niveles, bueno, me quedé, me apasionó ese tema. Esto estaba todavía estudiando la licenciatura. Después de la licenciatura, continué la formación con un máster de lingüística aplicada, también en Vigo, y aquí pues ya se centraba todo mucho más en, pues, en cuestiones ya de puramente lenguaje, de adquisición de lenguas, de bilingüismo, de contacto, variedades, etcétera, etcétera. Y como me seguía también gustando, tenía el gusanillo ahí y todavía necesitaba conocer con un poquito más de profundidad, pues me animé a hacer el doctorado que, como decía Juan Pablo, después de sangre, sudor y lágrimas, lo conseguí defender la tesis justo una semana antes de haber decretado el estado de alarma. Entonces, el éxito fue hacerla a tiempo, realmente. Creo que realmente yo fui consciente de qué era la neurolingüística cuando yo estaba haciendo la tesis. Y es esto lo que relaciono con lo que comentaba María antes, y es que hay mucha terminología, hay muchas etiquetas y muchos nombres, pues por ejemplo, yo al principio creía que era todo lo mismo. Cuando hablábamos de lingüística clínica, de psicolingüística, de lingüística cognitiva, incluso ahora que es una tendencia también a hablar de la neuropsicología. Yo creía que era como un gran, no sé, un cajón desastre ahí donde era casi todo lo mismo. Y bueno, poquito a poco me fui dando cuenta de tienen un punto en común, que es el analizar el objeto, es la relación lenguaje, lengua, cerebro, pero cada uno tiene su particularidad, digamos, ¿no? Y, por ejemplo, de manera breve, yo creo, y desde lo que yo entiendo, creo que la lingüística clínica, por ejemplo, se centra un poquito más igual en la intervención ante patologías que alteran la capacidad lingüística. Luego la psicolingüística igual se centra un poquito más en analizar los procesos mentales y entre ellos está el lenguaje, obviamente. Y ahora la neuropsicología, quizás lo que yo entiendo, porque tampoco es verdad que no profundizo mucho en esta disciplina, creo que intenta hacer un correlato entre las bases anatómicas, los procesos mentales, y dentro de estos procesos mentales de nuevo tenemos el lenguaje. Entonces pretende darle un correlato anatómico al lenguaje. Algo así es lo que yo entiendo, ¿no? Pues lo que os estaba diciendo, que yo creo que empecé a entender que era neurolingüística con la tesis que fue hace nada, un par de años solamente. Y las conclusiones que yo puedo extraer de todo este mundo, porque si tuviésemos que definir o si yo tuviese que definir la neurolingüística, entendería que es un campo de estudio que intenta darle, intenta establecer cuáles son las bases anatómicas neuronales del sistema nervioso central del lenguaje, pero no entendiendo solamente cuando hay una alteración del lenguaje, sino la neurolingüística, por ejemplo, uno de los grandes
las grandes líneas de investigación, sobre todo en el siglo XX, de la neurolingüística, fue la adquisición de lenguaje, es decir, cómo niños, cómo bebés que a priori son inmaduros cognitivamente, inmaduros anatómicamente en algunas estructuras, pueden desarrollar de manera innata, bueno, depende de la teoría lingüística, pero de manera aparentemente sin esfuerzo y aparentemente porque, bueno, yo creo que le dedican muchísimas horas a desarrollar la lengua y el lenguaje, entonces lo de sin esfuerzo yo lo pongo entre comillas, pero bueno, como niños incluso pueden desarrollar 2 lenguas, 3, dependiendo de su entorno, de una manera muy efectiva, a diferencia de lo que nos puede llegar a costar a una persona adulta. Otra línea de investigación, por ejemplo, muy potente en neurolingüística que se desarrolló también hace unos años, fue estudiar precisamente el bilingüismo. Es decir, si tenemos 2 lenguas, ¿cómo es el mapa neuronal en nuestro cerebro cuando tenemos 2 lenguas? Hay un mapa A y un mapa B, hay un circuito que está interconectado. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Es positivo? ¿Es negativo? No, pero bueno, no tiene efectos anatómicos. ¿Qué sucede? ¿Qué más líneas importantes se desarrollaron en la neurolingüística también? Se le dedicó mucho esfuerzo también a intentar conocer cuál era el circuito en nuestro cerebro durante tareas muy concretas de procesamiento lingüístico. Por ejemplo, cuando estamos leyendo un texto, qué áreas y qué circuitos se van activando. Cuando estamos, por ejemplo, prestándole atención a alguien, pero que de repente cambia a una lengua que no la entendemos, ¿qué es el mapa, las lucecitas en nuestra cabeza? ¿Qué es lo que le pasa? Esto también es verdad que va acompañado del auge que estamos viviendo en tecnología y en ciencia. Es decir, las primeras pruebas, las primeras herramientas para poder observar el cerebro, pues permitían una imagen bastante pobre y datos de alguna manera reducidos y restrictivos, ¿no? Pero las técnicas actuales y lo que se seguirá desarrollando van a permitir y están permitiendo que podamos estudiar en directo cerebros de personas sanas, eso como os decía, en directo, con una resolución espacial y temporal muy buenas, a diferencia de la anterior, y proporcionan una cantidad de información que hasta hace unos años era inconcebible. O era concebible, pero sobre todo para igual pues finalidades más clínicas, más de medicina, que no para la investigación pues del lenguaje, de las lenguas, de este tipo de cosas que son un poquito más afines a nosotros. Y retomando las líneas de investigación de las que hablaba antes, y es aquí también a donde yo encaminé mi tesis, es la relacionada con el interés que suscitó pues, el conocimiento de las lenguas signadas y de las personas que tienen como lengua nativa, son nativas de una lengua de signos, ¿no? Bueno, la verdad es que las lenguas de signos tienen una historia particular a diferencia de otras lenguas, porque hace relativamente poco que se consideraron como sistemas lingüísticos propios, es decir, lenguas naturales como cualquier otra lengua de carácter oral, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta que hasta hace relativamente poco se consideraban que eran códigos, que eran gestos, que eran sistemas alternativos de la comunicación, pues también hace relativamente poco que empezaron a ser estudiadas a nivel de otra lengua. Entonces, hay evidencias más que, bueno, enormes evidencias científicas que muestran que el mapa cerebral de activación ante tareas lingüísticas en una persona que signa y una persona que habla de una forma oral es exactamente igual. Es más, incluso personas que tienen algún daño, alguna lesión cerebral, por ejemplo, tienen lo que se conoce como la afasia de Broca, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienen problemas para articular el lenguaje, pero no, por ejemplo, estoy hablando de una persona sorda, imaginaos, tienen problemas para articular un signo que imaginaos que sea así, por ejemplo, es un ejemplo, pero sin embargo
si tienen que hacer un gesto que no sea lingüístico y que sea así, lo van a poder articular. Es decir, las alteraciones de, como os decía, de una fase en una persona sorda y una persona oyente, incluso se manifiestan igual y se representan igual en el cerebro. Entonces, ese fue un punto importante también de la neurolingüística de las últimas décadas, no de los últimos años, yo diría. Porque desde mi punto de vista es verdad que es subjetivo, pero es lo que yo deduzco de las lecturas y de los artículos y así, es que la tendencia actual de la neurolingüística está relacionada también con lo que hablaba antes María, y es que está aprovechándose al máximo de y con la inteligencia artificial. Y es que hay muchísimos proyectos en los que se intenta conocer cómo aprendemos los seres humanos, sobre todo los bebés, cómo aprendemos y cómo desarrollamos el lenguaje para intentar establecer los patrones y poder aplicárselos, no, poder enseñárselos, así también todo muy entrecomillado, a las máquinas, ¿no? Todavía falta mucho, obviamente. Yo, sinceramente, la verdad es que sé que personas comentaban que no, que falta mucho, pero yo no tengo tan claro que la máquina tarde tanto, o que incluso, no sé, es que yo incluso me llego a plantear que el nivel que puede alcanzar una máquina va a ser muy próximo al de un humano, pero bueno, no sé, es un poco elucubrar, ¿no? Son impresiones mías, la verdad. Y estaba contando... las líneas de investigación en neurolingüística, exacto. Decía también que empecé yo a ser consciente de qué significaba ser o intentar estudiar la neurolingüística, porque yo me topé con que, así como neurolingüística está conformado por dos claras palabras que son la neurología y la lingüística, me di cuenta de la lingüística no pinta nada en el sentido de, yo sentí que hay muchísimos prejuicios contra los lingüistas, cuando me parece una paradoja, porque se supone que la persona especialista en lenguaje o el lingüista tiene que aportar muchísimo conocimiento en un estudio neurolingüístico. Sin embargo, parece que muchos profesionales afines analizan el lenguaje cuando ninguno es especialista directamente, como puede ser un lingüista. Entonces me pareció muy curioso pues esta reticencia ante, en mi caso yo lo sentí de primera mano, hacia mí. Y otra cosa, me di cuenta, a ver si consigo... de hecho os voy a enseñar, compartir. Vale, os voy a enseñar la frustración que me produjo a mí, una imagen, una metáfora, la frustración que me produjo a mí ser una incomprendida en el ámbito neurolingüístico. Esto es una imagen que yo hice de mi plan de investigación. El plan de investigación es un trámite que todos los que nos inscribimos en el programa de doctorado en el que yo me matriculé, pues a los, creo que 6 meses, una cosa así, de estar matriculada, tienes que elaborar ya tu plan con tu cronograma, tus objetivos, la planificación. Bueno, tienes que tener ya un boceto para que un tribunal de expertos, se supone, te pues valoren, aporten comentarios, que te ofrezcan feedback, ¿no? Pues yo cuando salí de este plan, así acabó era la única hoja que yo tenía para apuntar y así acabó. O sea, me frustré tanto porque sentía que es que no sé qué estaba haciendo ahí, que nadie me entendía, que no tenía sentido. Pero bueno, poco a poco me fui encontrando en el mundo. Me di cuenta también de uno de los elementos fundamentales, creo que en el conocimiento en general y en el progreso también en general a día de hoy, es la interdisciplinariedad. Es decir, no tiene ningún sentido ahora trabajar de manera independiente, sino que la única manera de seguir mejorando y de aprender es trabajar en un equipo, que sería idílico que cada uno proporcionase sus impresiones y sus conocimientos de áreas menos afines para que entre todos
pudiésemos llegar o pudiésemos abordar el objetivo de una manera mucho más plena e integradora. Entonces, es quizás una son probablemente las conclusiones a las que yo llegué durante el proceso de la tesis, es decir, que hay muchos prejuicios, hay mitos y hay creencias acerca de las personas de letras o de humanidades cuando se enfrentan a un trabajo de neurolingüística en este caso, pero que también es importante entender que nosotros tenemos también, es nuestra responsabilidad mostrar que nosotros desempeñamos un papel muy importante, ¿no?, cuando tenemos que analizar el lenguaje, porque somos especialistas, o deberíamos serlo, y que es muy importante trabajar en equipo. Entonces, mi consejo si a mí alguien me hablase en primero en lingüística de su futuro, de cómo es el futuro, pues quizás es verdad que estamos muy encasillados todos, pues que sí, todo el mundo, en el caso de vuestro, supongo, todo el mundo pensará que todos vais a ser profesores de inglés o todos vais a ser, sin querer, traductores o cosas así, pero bueno, que hay muchísimas más salidas y muchas más vías, sobre todo en el tiempo en el que estamos, que hay un montón de subdisciplinas, de trabajos interconectados con otras áreas, hay muchísimas, es un campo enorme el que tenemos y a veces parece que nos lo acotamos nosotros mismos o nos lo acotan o eso, las creencias que nos hacen ver que no podemos ir más allá y para nada en absoluto. Podemos alcanzar lo que nosotros nos queramos. El papel que yo os enseñé, por cierto, que es lo importante de esta historia, compartir. Este papel, lo importante, es una metáfora que también tiene una moraleja positiva. El papel lo recogí de la papelera, lo abrí, lo estiré, reflexioné de manera fría y tomé nota de todo lo que me dijeron para mejorar y me di cuenta de, vale, que actué de forma impulsiva, pero que todo lo que me decían tenía un motivo y eso, hay que asimilar lo que os estaba diciendo, que puede que estemos un poquito encasillados, pero que la tarea es nuestra también de intentar romper esas casillas, ¿no?, que nos ponen. Y eso yo creo que es vuestro futuro y vuestra labor en los próximos años. Muy bien, muchísimas gracias, Eva. Vamos un poquito retrasados, Carmen, porque se supone que a las 10:15 empezaría ya a hablar Yolanda Morató, pero bueno, Carmen, voy a abusar de ti, intenta hacerlo en el menor tiempo que puedas. Como a ti te tenemos cerca, podemos contar contigo cualquier otro día. Voy a parar la grabación porque